gusto, es un honor estar hoy aquí. Quiero confesarles que cuando recibí la invitación no encontraba el ángulo adecuado. Era difícil encontrar un tema importante, un mensaje importante. Hay muchísimos empresarios de éxito hoy aquí y muchísimos conocedores del mundo tecnológico. Así es que después de darle vueltas al tema, decidí contarles un poquito de mi trayectoria con la esperanza de que en mi historia ustedes encuentren insumos de valor que les ayuden en la construcción de sus propias historias. Yo divido mi vida en tres etapas que han sido importantes para mí. La primera es la infancia y la adolescencia entre los 0 y los 18 años. Como la mayor parte de los niños, fue una etapa que tuvo un lado muy lindo, la entrada al colegio, el hacer amigos, el descubrir el amor, el explorar pasiones y talentos. Y tuve además la suerte inmensa de poder trabajar en un programa de televisión que a lo mejor algunos de ustedes recuerdan que se llamaba Telejardín. Esta fue una experiencia estupenda porque me dejó ver oportunidades diferentes, me abrió los ojos al mundo, me enseñó la ética del trabajo, me generó disciplina y de verdad me permitió crecer como persona y desarrollar carácter. Pero paralelamente, también hubo un área gris en esta infancia. Mi casa era una casa complicada, con algunos retos importantes en la familia. Y mi colegio era un colegio estricto, castigador, sancionador. Y yo era una niña un poco diferente, era una niña con criterios, con carácter, con personalidad, que cuestionaba, que no respetaba la autoridad ciegamente, que no creía en los conceptos. Y por supuesto, mientras yo más cuestionaba, más me sancionaban. Y mientras más me sancionaban, yo más cuestionaba. Y esto acababa en una serie de expulsiones y suspensiones del colegio, que por supuesto eran dolorosísimas para la familia y motivo de muchísimo conflicto. Pero les cuento esto porque ese fue el primer paso importante en mi carrera, porque hice 2 descubrimientos. El primer descubrimiento es que el carácter es importante, porque si yo no hubiera tenido carácter, y si no me hubiera enfrentado, y si no hubiera sido firme en mis convicciones, y si no hubiera sido templada, me hubiera sometido. Y me hubiera sometido a una serie de criterios mediocres, en el mejor de los casos, que no me hubieran permitido avanzar a mí en la construcción de mi propia historia. Y el segundo aprendizaje importante de esa época es que entendí que aquel que avanza, aquel que tiene ideas, que tiene sueños, que tiene proyectos, también es sujeto de embates. Hay resistencias, hay conflictos, hay ataques y hay embates. Y eso es inevitable. Sin embargo, yo aprendí a convertir esos embates en oportunidades. Convertí lo negativo en positivo. Cada vez que me expulsaban, cada vez que me sancionaban, cada vez que era sujeto de un embate, eso era motivación para hacer algo mejor. Cada expulsión representaba un premio, una medalla, ser presidente del consejo estudiantil, porque entendí que la única forma de mantener credibilidad y de enfrentar a la mediocridad era con éxitos. Y esas 2 lecciones, el carácter y el poder convertir lo negativo en positivo, se vuelven fundamentales en la construcción de mi historia. La segunda etapa de mi vida es la que yo llamo de años maravillosos, entre los 18 y los 35 años. Esta es una edad estupenda, porque yo salgo de mi casa, salgo de este colegio un poco castigador, me voy a Estados Unidos y estudio varias carreras. Hago una licenciatura en finanzas, hago un doctorado en Derecho y hago un postdoctorado en Derecho Europeo. Pero más que estudiar formalmente, empiezo a entender muchísimas otras cosas. Estudio informalmente, busco todas las oportunidades para aprender, para recibir información. Hago esfuerzos conscientes, tomo decisiones, cambio mi mentalidad. Dejo de pensar pequeño y empiezo a pensar en grande. Me desprendo de las cargas históricas, me desprendo de esos pesos con los que venía y asumo una Mónica Heller con absoluta claridad y alegría. Asumo que soy blanca, que soy judía,
que soy de estrato alto, que soy un poco rara y que eso va a ser mi plataforma para el futuro. En ese momento, con una personalidad mucho más fuerte y con una mente más clara, empiezo un proceso de prueba y error que se vuelve fundamental en cómo aprendo a hacer negocios, porque tomo riesgos en esa época de mi vida. Exploro, construyo, decido, tomo decisiones. Todo lo que empieza a pasar en mi vida, yo lo escojo, yo lo decido. Y lo que no controlo, yo lo enfrento. Dejan de pasarme cosas para pasar a tomar decisiones que determinan las cosas que me pasan. Empiezo a utilizar un seudónimo, porque en ese momento el Ecuador era un país más pequeño, era muy difícil trabajar con un apellido familiar que implicaba muchas cosas y me convierto en Mónica Vargas y trabajo muchos años bajo el seudónimo de Mónica Vargas, lo cual me da muchísima libertad. Y finalmente me caso en esta época de mi vida. Y les cuento esto porque es absolutamente relevante, porque cuando uno encuentra la paz en la vida personal y la estabilidad y dejas de desgastarte en ese frente de buscar pareja, de encontrar familia, puedes enfocarte en tu vida laboral, puedes enfocarte en tus sueños, en tus objetivos y en tus planes. Y ese es un consejo importante que les doy. ¿Con quién te casas? ¿Cómo formas familia? Es la decisión más importante para el resto de tu vida. La tercera etapa es la etapa de los 35 en adelante. Y esta etapa es importante porque sorprendentemente me vuelvo más inteligente. Y me vuelvo más inteligente porque tengo mucha más información, porque tengo más experiencia, porque sé para qué sirve esa información que tengo, porque soy capaz de utilizarla mejor, porque entiendo el valor del network. De toda esta gente que conozco y conocí durante una trayectoria de 35 años, empiezo a entender que es importante y que es parte de mi proyecto y de mi construcción. Elijo tener más propósitos. Y nuevamente uso la palabra elijo porque es importante. En mi historia yo tomo decisiones y yo escojo lo que quiero ser y escojo lo que quiero ser para mí y para los demás. Empiezo a actuar con muchísima más claridad, empiezo a entender mejor el estado de las cosas, dónde estoy, qué quiero hacer. Me preocupo de buscar información, de mantenerme actualizada, de mantenerme vigente, de conocer cuáles son las tendencias en el mundo y cuáles son los cambios tecnológicos. Y estas todas se vuelven grandes oportunidades en el mundo laboral. En definitiva, yo decido ser más. Este es un momento en la vida donde yo empiezo a cosechar lo sembrado. Vuelvo a cultivar mi inteligencia. Dejo de trabajar en las métricas. Y esto es muy importante, porque hasta este momento me obsesionaban las métricas y trabajaba en función de las métricas. Y cuando dejo de trabajar en las métricas y me concentro en los objetivos, en los planes, en las estrategias y en los sueños, automáticamente las métricas empiezan a mejorar. En esta etapa también entiendo que el éxito no se logra. El éxito se construye todos los días. Y finalmente, entiendo que no es lo mismo tener un par de éxitos que ser una persona exitosa. En esta etapa de mi vida, me veo obligada regularmente a hacer análisis de lo que he hecho bien y de lo que he hecho mal. Y quiero compartir con ustedes algunas de mis propias autocríticas. Lo que hubiera querido hacer antes. Si alguien me hubiera dicho lo que yo les estoy diciendo hoy, lo que yo hubiera hecho antes. Hubiera levantado la mirada. Hubiera levantado la mirada porque uno trabaja mirando hacia abajo, enfocado en lo suyo, en sus problemas, en su carrera y en su recorrido. Y cuando de repente miras para arriba y te das cuenta que hay un mundo maravilloso a tu alrededor que te puede aportar, donde tú puedes buscar sinergias en tus proyectos, donde tú tienes entornos de contención que te alivianan las cargas, donde tú puedes hacer alianzas estratégicas y donde en definitiva no necesitas cargar todos los pesos sola,
el camino se vuelve muchísimo más agradable. Y también quiero compartir con ustedes lo que hubiera debido hacer más o mejor. Hay que cultivar cuerpo y mente, no solo mente. Hay que buscar espacios que generan felicidad. Y les voy a decir por qué. Porque cuando uno emprende su propio camino y tienes tus retos y tus proyectos, también tienes muchísimos problemas y muchísimos embates. Y te agobian y te quitan la calma y te quitan la paz y te quitan la concentración. Y uno de los grandes retos en la vida personal es no permitir que esos problemas, que son normales, que son parte de tu ejercicio laboral, te quiten la felicidad. Hay que poder hacer ambas y hay que conscientemente buscar espacios que generan felicidad. Hay que desarrollar hobbies, hay que dedicar más tiempo a los amigos. En fin, hay que lograr el equilibrio. Habiéndoles dado un breve resumen de estas 3 etapas, quiero poner en contexto lo que esas etapas significaron en mi recorrido laboral. Yo me graduó de la universidad en 1994 y como la gran mayoría de nosotros empiezo a buscar trabajo. Y entro a trabajar en una empresa americana que contrataba desde Estados Unidos buscando un gerente para Sudamérica basado en Bogotá. Por supuesto, yo no estaba calificada para el trabajo, era mi primer trabajo. Pero el mundo me premió la valentía. Corrí el riesgo y obtuve el cargo de gerencia. Y trabajé 5 años como gerente en una consultora llamada Consultex y me fui a vivir a Bogotá. Y fue una experiencia estupenda, aprendí muchísimo, aprendí del mundo corporativo, tuve un jefe extraordinario, aprendí las formas del trabajo, pero sobre todo aprendí una cosa que es fundamental en mi vida, y es que no me gusta trabajar para otros. Y ese es el momento en mi vida donde yo decido que no voy a trabajar en relación de dependencia y que voy a montar mis propios negocios. En ese momento también decido regresarme a Ecuador. Primero, porque entendía que era un mundo que conocía mejor y que a lo mejor tenía más oportunidades. Y segundo, porque escojo tener a mis hijos aquí y criarlos en Ecuador. Cuando me muevo de regreso, entiendo que no tengo suficiente dinero para abrir un negocio propio. Y me doy cuenta de que una de las fórmulas de abrir tu primer negocio, tu propio negocio, es a través de representaciones. La virtud, la magia de las representaciones es que no requieren de inversión. Requieren de gestión, pero no requieren de inversión. Y consigo varias representaciones que no son importantes para la historia, pero una de ellas requería del envío constante de documentos. Y entonces, yo, que me creía una negociadora estupenda, me acerco a DHL a negociar las tarifas de esos envíos. Por supuesto, negociamos las tarifas, pero dentro de la conversación, la persona con la que estaba reunida me cuenta que estaban desarrollando un nuevo plan de expansión y que les interesaba montar puntos de venta a los individuos, al consumidor final, de DHL y Western Union, que era el envío de remesas. En esa época, gran tecnología, un avance enorme en el mundo del movimiento del dinero. Y nuevamente yo, con valentía, con agallas y sin miedo, le digo, yo soy su persona, yo le monto esto. No tenía ni idea, ¿no? No había hecho nunca nada parecido. No sabía de qué se trataba y no contaba con el dinero. Pero me arriesgué. Y monté el primer local de DHL y Western Union, endeudada en la tarjeta de crédito, y empezó el mundo de mis negocios privados. Así empecé. Por supuesto, era un negocio que floreció en ese momento porque se genera el boom de las remesas, además había un tema de cambio de moneda. Muchos de ustedes son muy jóvenes para acordarse, este es el periodo donde Ecuador deja de estar sucretizado para pasar a estar dolarizado y había todo un tema interesante pasando. Y eso además es una gran lección de vida, porque cuando hay movimiento, cuando hay crisis, cuando hay acción, hay grandes oportunidades. Y Western Union se vuelve una gran oportunidad después del congelamiento bancario en el Ecuador. Pero yo paralelamente, y entendiendo que debo seguir creciendo, sigo buscando representaciones que me implicaban responsabilidad, pero no inversión. No sé si ustedes recuerdan, había una marca de biberones, de teteros, que se llamaba Avent. Y a mí se me ocurrió que era estupendo
acercarme a la gente que tenía la representación de Avent y pedirles que me cedieran la representación de Avent. Yo era bien macha, ¿no? La juventud desavesada. Por supuesto me dicen que no, pero me cuentan en esa misma reunión que están vendiendo un negocio de ropa de niños que se llamaba Yazoo y que tenía un valor un poquito más alto. Nuevamente le digo, yo soy su persona, yo le compro. No tenía la plata, no tenía el conocimiento, no sabía cómo funcionaba ese negocio, pero nuevamente tomo el riesgo. Y negocio un crédito directo con el dueño de esta marca, Yazoo, y voy al banco y pido mi primer crédito bancario sobre firmas. Una experiencia estupenda. Y compro el negocio de Yazoo. Y lo trabajo algunos años, crece el negocio y se lo vendo a uno de mis proveedores. Y nuevamente esto me deja un poco desocupada, ¿no? Y empiezo a buscar nuevas oportunidades, empiezo a buscar qué hacer. Mi forma de trabajar siempre ha sido la búsqueda de oportunidades, no la espera de oportunidades, la búsqueda activa y consciente de oportunidades. Y me encuentro con esta zona maravillosa y absolutamente desconocida para el mundo empresarial formal, que era la zona de la Mariscal. Y entro a participar de un negocio que se llama Papayanet. Y este es mi segundo gran amor con la tecnología, porque Papayanet, fuera de ser un café donde tú te podías tomar un cafecito y comer una torta, vendía productos tecnológicos. En aquel entonces, el celular inteligente no era común. Si tú querías mandar un email o hacer una llamada a larga distancia, no lo tenías en tu mano. Tenías que ir a buscar un sitio de donde hacer esa llamada o mandar el mail. Y Papayanet se convirtió en un referente de los cafés de internet de la ciudad. Fue una experiencia maravillosa de un mundo absolutamente desconocido porque reinaba la informalidad. Y una de las cosas que rápidamente surgió era la necesidad de convertir a la Mariscal en una zona rosa. Ahora, yo entendía lo que era una zona rosa porque yo había vivido en Bogotá y Bogotá tenía una zona rosa. En definitiva, una zona rosa era una zona donde había bares y discotecas. Y yo era joven y yo quería farrear. Y entonces a mí el concepto de hacer una zona de bares y discotecas me parecía estupendo. Y empiezo a trabajar en el proyecto de la zona rosa. Pero desarrollar esta zona rosa tenía muchísimos problemas, porque era una zona que no estaba normada, había muchísima prostitución, había muchísima ilegalidad. Y entonces desarrollamos el Comité Público-Privado, que fue el primer ejercicio de participación ciudadana. ¿Y por qué hago esto? Porque yo estaba protegiendo mis propios intereses. Era parte de mi decisión de hacer un desarrollo donde yo asumo absoluta responsabilidad y control por todos los elementos que repercuten en mi proyecto. Y dentro de este ejercicio tuvimos que hacer un observatorio de la movilidad para aprender a normar la movilidad y yo me vuelvo concejal de la ciudad, no porque me interesara la política, pero porque era parte de mi proyecto empresarial. Y este es un proyecto que dura varios años y que se vuelve un proyecto de vida porque además fue muy satisfactorio. Fue un proyecto muy lindo, no solo rentable, sino de verdad de muchísima satisfacción personal. Y una de las cosas maravillosas que surge de ese proyecto es el aprendizaje de una fórmula que voy a compartir hoy con ustedes. Y es el de cómo hacer patrimonio. Porque hasta este momento yo había aprendido a hacer negocios, pero no había aprendido a hacer patrimonio. Y aprendo una fórmula que era maravillosa nuevamente porque había una coyuntura de país que eran los créditos hipotecarios, bastante blandos y de fácil acceso. Y entonces la fórmula era que tú con un poquito de dinero ponías una cuota inicial en la compra de una propiedad, especialmente una propiedad comercial, el banco te prestaba la diferencia contra una hipoteca y tu inquilino pagaba esa hipoteca y tú te ibas haciendo de una propiedad y creando patrimonio. Y la segunda etapa de esta fórmula es que en la medida que pasan algunos años, lo que te queda de margen de esa primera propiedad, porque has pagado algunos años a través de tu inquilino, te permite volver a sacar un crédito sobre esa primera propiedad, lo cual se convierte en un depósito de la cuota inicial de tu segunda propiedad, la cual tú nuevamente alquilas y se paga sola. Esta es una fórmula que se puede replicar infinitamente, es un tema de tiempo. Y es la fórmula que yo aprendo para generar patrimonio. Después de algunos años de hacer este ejercicio,
y de aprender muchísimas cosas y de recoger muchísima información, M. Heller Group se consolida como marca y empieza a desarrollar una serie de otras cosas en el tema de construcción, en el tema inmobiliario, incurrimos un poco en el tema de turismo, pero sobre todo volvemos a aprovechar los temas de tecnología. El desarrollo de plataformas virtuales, el mundo de la Big Data, inversionistas ángeles en proyectos de desarrollo tecnológico. Todos esos son grandes proyectos y grandes oportunidades. No quiere decir que todos tienen éxito, solo quiere decir que son opciones. Y finalmente, M. Heller se convierte en una marca personal, Mónica Heller. En definitiva, si yo tengo que darles unos insumos cortos de cómo funcionó este trayecto, es que estuvo marcado primero por la búsqueda constante de oportunidades, por la toma de riesgos, por el aprovechamiento de momentos y coyunturas, por la incorporación de tecnología y por la diversificación de riesgos. Por supuesto, como les dije, no todos fueron aciertos, hubo fracasos. Cuando tú estás emprendiendo, tienes que saber que hay un riesgo enorme del fracaso. No les quiero contar muchos de ellos porque, por supuesto, no son lindos los fracasos, pero les voy a contar dos. El primer gran fracaso de Mónica Heller, un proyecto que se llamaba iMalls, que era un proyecto en tecnología. Y era un centro comercial virtual, donde tú entrabas a tu centro comercial y cada almacén tenía un icono. Tú entrabas al icono del almacén y comprabas directamente en el almacén. Y nosotros, como iMalls, te cobrábamos y te despachábamos el producto. Y ustedes dirán, pero si eso es básico y todo el mundo lo hace y funciona. Uno de los riesgos de la tecnología es estar fuera de tu tiempo. Y nosotros estuvimos fuera de nuestro tiempo. Estábamos demasiado adelantados, el mercado no estaba preparado y fracasamos. Otro de mis fracasos fue el desarrollo de marcas en Guayaquil. Guayaquil era otro mundo, con otros apetitos, con otros gustos y con otros hábitos. Y una de las grandes lecciones de humildad es aprender que uno no lo sabe todo. ¿Qué veo hoy? En un mundo post-COVID, donde ha cambiado la forma de vivir, donde han cambiado los intereses, las prioridades y los apetitos. Vemos muchísima más preocupación por la salud y la alimentación. Vemos una preocupación por las relaciones, la familia, la conectividad. Sabemos que la gente está menos dispuesta a hacer esfuerzos por cosas menos importantes. Buscamos más comodidad, buscamos mejor precio. La información adquiere muchísimo valor. Hay una preocupación innegable por el medio ambiente. Hemos asumido y aceptado la educación remota. Empezamos a explorar mundos virtuales. Transamos en otras monedas. Y estamos viviendo la guerra, lo cual nuevamente nos recuerda cuán humanos somos. Pero todo esto nos lleva a recordar que cuando hay grandes cambios y grandes transiciones, se generan nuevas tendencias. Y las nuevas tendencias siempre representan nuevas oportunidades. En definitiva, si yo tuviera que resumir mis aprendizajes en 20 ideas y 3 minutos, esto es lo que les diría. La suma de las cosas pequeñas lleva a la victoria. El éxito no se logra, el éxito se construye. Es importante disfrutar muchísimo del camino. La alegría debe ser un proyecto constante. Tanto los éxitos como los fracasos son importantes. Lo verdaderamente significativo es cómo usamos el aprendizaje de ambas experiencias. Los que hacen un esfuerzo adicional, esa milla extra, son los que con más frecuencia tienen éxito. El tiempo es limitado, no lo desperdicie. Define tu propio éxito, escoge tus objetivos, traza tus propios caminos. Y ojo, objetivos y sueños no son lo mismo. Hay quienes tienen la suerte
de trabajar en sus pasiones. Pero esos son la gran minoría. La gran mayoría de nosotros tenemos que aprender a apasionarnos por el trabajo que tenemos que hacer y enamorarnos de los éxitos. Ambas fórmulas son válidas. El mundo necesita de tus talentos. Debes decidir qué vas a hacer con tu tiempo, con tu educación, con tu talento y con tu dinero. Nadie se acuerda de los intentos fallidos. Te juzgarán y se acordarán de ti por los goles que hagas. Vas a fallar en algo, vas a fracasar en algo, vas a perder en algo. El que está en el ring de box en algún momento recibe un trombón, pero no importa, no te rindas, no es importante, es solo parte del proceso. Abre tu mente a la vida. Acepta nuevas ideas, nuevas opiniones, la gente que conoces, lo que aprendes. Todo esto definirá quién eres. Estudia todos los días y mantente vigente y actualizado. Construye una vida. No solo te dediques a ganar dinero, aspira a hacer la diferencia. Cuida el medio ambiente, sé bueno con tu entorno. Cultiva familia, amigos, actividades y pasatiempos. Lleva una vida estable y sin excesos. Esto contribuye al éxito y a la estabilidad. Aporta, aporta, aporta. Participa de tu entorno, contribuye con tu medio. Planifica, revisa, evalúa, replantea y piensa. Uno tiene derecho a equivocarse. Lo que no tienes derecho es a vivir equivocado. Trabaja, esfuérzate, dedícate y enfócate. La disciplina y la constancia son la diferencia entre el éxito y el fracaso. No confundas movimiento con progreso. Busca progresar. Y finalmente, no tengas miedo de arriesgar. Ten cuidado, ten prudencia, pero no dejes de intentar. Muchísimas gracias.